Nuestro tema de hoy es la degradación de proteínas. Esta degradación de proteínas es uno de los procesos celulares más importantes. A mí me gustaría que ustedes me dijeran cuál es la relevancia, cuál es la importancia de la degradación de proteínas. ¿Qué opinan ustedes con los conocimientos que han adquirido hasta este momento a lo largo del semestre? Y con base en las lecturas que han tenido también a lo largo de este semestre. ¿Qué piensan ustedes acerca de por qué es importante la degradación de proteínas en la célula? Puede ayudar a factores de transcripción. Ayudar a factores de transcripción, ¿a qué? Son factores, pues digamos, si hablamos de una degradación de proteína, puede ser cuando estamos eliminando estamos acabando con las proteínas para que al acabar con las proteínas se produzca algo. Bueno, tú tienes una idea que vamos a ir concretando. Espérate que por aquí alguien me levantó la mano primero. ¿Tú? Sirve también para nutrición celular, también para defender el organismo porque hay una cuestión de microbios tras la eliminación de Ese es uno de sus objetivos, ¿no? Degradar proteínas para que haya una disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de nuevo de proteínas y también para la degradación de agentes patógenos que hayan sido fagocitados por la célula. ¿Alguien levantó la mano por allá? ¿Sí? Pues sobre una acumulación de proteínas, digamos, porque como el 80% de las proteínas son mal plegadas, entonces digamos, habría estrés en el futuro en los plasmáticos. La célula tendría un estrés que no debería tener. Porque, a ver, fíjense ustedes, las proteínas son sintetizadas, ¿sí? Bien sea por el retículo endoplásmico rugoso o por los ribosomas libres. Esas proteínas cumplen su función y para eso tienen un tiempo de vida media específico, después de lo cual tienen que ser degradadas necesariamente. Es un proceso de turnover o recambio de las proteínas que tiene que ocurrir necesariamente. De hecho, cuando las células no pueden degradar las proteínas se generan enfermedades y vamos a tener enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o como la enfermedad de Parkinson, que se deben fundamentalmente a que no se pueden degradar las proteínas porque los organelos encargados de hacerla están envejecidos y no están funcionando en cuanto a su actividad proteolítica. El envejecimiento trae consigo una disminución en la capacidad de degradación de proteínas. Y cuando uno observa al microscopio células que contienen una gran cantidad de pigmento que se denomina lipofucsina, un pigmento bastante brillante, refringente, uno sabe que esa lipofucsina está acumulada dentro de la célula precisamente porque la célula no pudo degradar las proteínas. De modo que la degradación de proteínas es uno de los procesos celulares fundamentales para la supervivencia de la célula por una parte y por otra parte para su condición de normalidad. Siguiente, por favor. En los organismos eucariotas, la degradación de proteínas se lleva a cabo en estos dos tipos de organelos o de sistemas. El primero corresponde a los lisosomas, organelos que ustedes deben haber oído mencionar con muchísima frecuencia, y el segundo corresponde a un sistema constituido por una proteína que se llama ubiquitina y unos organelos que se denominan proteasomas. Por eso se habla de sistema ubiquitin-proteasoma. Hasta finales de la década de los 70 se pensaba que solamente los lisosomas eran los únicos organelos encargados de degradar las proteínas. Sin embargo, en esa época se hizo un estudio con reticulocitos. ¿Alguien sabe qué son los reticulocitos? Bueno, los reticulocitos son las formas inmaduras de unas células que ustedes sí conocen muy bien, los glóbulos rojos. Estos reticulocitos carecen de lisosomas y en esta investigación se apreció, se evidenció que aunque no había lisosomas, sí había degradación de proteínas. De tal manera que se concluyó que tenía que haber un sistema alterno
que permitiera efectuar la degradación de proteínas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar primero un poco de los lisosomas y posteriormente la mayoría de la clase la vamos a dedicar al sistema ubiquitin-proteasoma. Aquí tenemos nuestros lisosomas. Todos ustedes saben que son organelos rodeados o envueltos en membrana, que su pH es un pH ácido debido a que la membrana de los lisosomas tiene canales que permiten el importe de hidrogeniones, de tal manera, o sea, es una bomba de protones, de manera que el interior de la célula, perdón, del lisosoma va a ser ácido, pH que se necesita para el funcionamiento apropiado de las enzimas que allí se encuentran. ¿Y qué tipo de enzimas encontramos allí? Encontramos una batería enzimática completa, constituido por enzimas de tipo proteasa, hidrolasas ácidas, lipasas, lo cual nos muestra que hay un amplio espectro de acción en cuanto al contenido enzimático que hay allí presente en los lisosomas, de tal manera que ellos no solamente van a degradar proteínas. De hecho, cuando nosotros encontramos células fagocíticas que engloban, engullen, por decirlo de una manera muy gráfica, microorganismos o agentes patógenos, esos microorganismos van a estar constituidos por una multiplicidad de macromoléculas, de tal manera que vamos a encontrar lípidos, proteínas, carbohidratos, y los lisosomas tienen que estar en capacidad de degradar todos estos componentes. Sin embargo, los lisosomas son inespecíficos en cuanto a los sustratos que ataca. Es decir, los lisosomas básicamente sirven, con alguna excepción que ahora les voy a mencionar, para degradar proteínas extracelulares. Hago un alto en este momento porque los veo bostezando. Entonces yo le quiero rogar a las personas que tengan sueño que se vayan y se tomen un cafecito y regresan a la clase. Y si definitivamente tienen algún problema que les impide parar de bostezar, yo les ruego que seamos educados, ¿sí? Seamos educados, no me abran la boca a plenitud, pues aquí para mí eso es supremamente desagradable. Yo creo que a ninguno de ustedes le gustaría en este momento que yo llegara y bostezara aquí delante de todos ustedes. Díganme qué pensarían ustedes de su profesora. Esa señora se acostó muy tarde, esa señora se trasnochó, esa señora no se bañó, esa señora es una perezosa, esa señora carece de buenos modales. Entonces, si definitivamente no podemos evitar el bostezo, de una manera muy elegante, giramos y nos tapamos educadamente la boca con la mano, ¿sí? Bien. Decimos que son altamente inespecíficos los lisosomas porque prácticamente pueden degradar cualquier tipo de macromolécula exógena a la célula extracelular. No requiere que sea determinado tipo de sustancia la que va a ser degradada solamente, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. De manera que siga adelante, por favor, a desplegar el resto de la diapositiva. Aquí vemos todos los sustratos que pueden ser atacados por las enzimas lisosómicas. Baja porque otro más. Bien. Entonces, fíjense ustedes que los lisosomas van a degradar básicamente proteínas, que es pues el tema de nuestra clase de hoy. Aquí tenemos proteínas extracelulares. Por ejemplo, las proteínas plasmáticas. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de una proteína plasmática? ¿Ninguno? A ver, ¿qué proteínas circulan en la sangre, por ejemplo? O en el plasma en general. Una bien sencilla. Proteínas transportadoras de hormonas, por ejemplo, proteínas transportadoras de hierro. Bueno, eso ustedes lo deben saber, ¿no? Bien,
Esas proteínas, cuando ya han cumplido su tiempo de vida media, son endocitadas por las células y allí esas proteínas van a ser degradadas. Por ejemplo, las hormonas también son proteínas que circulan a través de la sangre. Cuando estas hormonas han cumplido su tiempo de vida media, ellas van a ser degradadas en órganos como hígado o como riñón, de tal manera que las células hepáticas y las células renales tienen la capacidad de endocitar este tipo de proteínas y degradarlas a nivel de sus lisosomas. También son degradadas otro tipo de proteínas, estas ya son propias de la célula. Fíjense, esta es una de las excepciones que les mencionaba anteriormente, en cuanto les había dicho que fundamentalmente los lisosomas degradaban proteínas extracelulares con algunas excepciones. Y esta es una de las excepciones, proteínas de membrana que han sido utilizadas en la endocitosis mediada por receptor, proceso que ustedes conocen muy bien. Esta es otra de las excepciones, ciertas proteínas citosólicas que han sido marcadas con chaperonas. La gran mayoría de las proteínas citosólicas son degradadas a nivel del sistema ubiquitin-proteasoma. Sin embargo, hay algunas que contienen una secuencia especial que pueden ser marcadas con chaperonas y van a ser reconocidas por un receptor especial que existe en la membrana de los lisosomas, de tal manera que estas proteínas que han sido marcadas con chaperonas pueden ser degradadas allí en los lisosomas. También cuando se acumulan proteínas dentro de la célula, también esos agregados proteicos que son tóxicos para la célula van a ser degradados en los lisosomas. Y pudiéramos decir que un ejemplo de esto sería lo que ocurre en el estado previo a la generación de ciertas enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, en la cual vamos a tener la formación de agregados de proteína tau dentro de la célula, agregados que deben ser eliminados, mientras la célula no haya perdido totalmente la funcionalidad de sus lisosomas, pues puede degradarlos, pero llega un momento, y esto ocurre con el deterioro natural asociado con el envejecimiento, en que estos agregados no pueden ser eliminados, y de esta manera pues se llega a tener células senescentes que no van a ser células competentes en el sentido de que van a mantener el tejido en un estado óptimo. También los lisosomas pueden digerir células extrañas o envejecidas, como hemos visto, como hemos mencionado anteriormente. Así pues, nosotros tenemos unas células que son los fagocitos por excelencia, los macrófagos, aunque existen unos 6 tipos más de células fagocíticas en el organismo. Estos macrófagos son las células fagocíticas por excelencia, y es el caso de lo que ellos hacen con, por ejemplo, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células que tienen un periodo de existencia de aproximadamente 120 días, después de lo cual ellos comienzan a mostrar cambios en su membrana que hacen que los macrófagos los puedan reconocer. Los macrófagos dicen, sí, tiene esta señal en su membrana, tiene unos residuos de ácido ciálico que no me son muy conocidos, y en ese caso lo que hacen los macrófagos es engullir, fagocitar a esos glóbulos rojos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa célula que ha sido fagocitada? Va a ser destruida en los lisosomas, y sus componentes finales, los componentes finales de la degradación, van a ser reutilizados. También los cuerpos apoptóticos, ¿sí? Ustedes saben que hay un tipo de muerte celular programada que se llama apoptosis. Esa apoptosis culmina con la generación de múltiples fragmentos de citoplasma de la célula que sufrió la muerte. Son fragmentos que contienen organelos, y esos fragmentos deben ser eliminados también por las células fagocíticas, específicamente dentro de sus lisosomas. Un clic más. También los lisosomas pueden reciclar los organelos citoplasmáticos que están viejos o dañados, por ejemplo las mitocondrias. Sencillamente
las engloban dentro de vesículas derivadas del retículo y los fusionan con los lisosomas para su degradación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un esquema que nos muestra todos los procesos que se llevan a cabo en los lisosomas. Estamos hablando de heterofagia y de autofagia. ¿Por qué motivo? De acuerdo a lo que hemos acabado de ver, ¿en qué consistirá la heterofagia y en qué consistirá la autofagia? ¿Sí? La heterofagia consiste, se llama heterofagia a esta degradación de proteínas, pero no tiene los dos compuestos que hay. Exactamente. Entonces la heterofagia sencillamente consiste en la digestión. Esto es una célula, ¿sí? Una célula completa. Aquí tenemos representado un lisosoma. La heterofagia consiste en la endocitosis, ¿sí?, de proteínas extracelulares. Fíjense ustedes que van a quedar obviamente rodeadas por membrana y se va a formar un fagosoma. Y ese fagosoma se va a fusionar con el lisosoma, o sea que vamos a tener un fagolisosoma que permite que las enzimas que hay dentro del lisosoma ataquen al contenido que hay dentro del fagosoma, ¿cierto? Entonces, heterofagia es la digestión que hace el lisosoma de todo lo que venga de afuera de la célula, refiriéndonos pues a las proteínas. Bueno, allí también podríamos incluir las células envejecidas y las células dañadas que son fagocitadas por cierto tipo de células. ¿Y en qué consistirá la autofagia? Digestión de componentes intracelulares, perfecto. Entonces tenemos tres tipos de autofagia. Aquí están, miren: macroautofagia, microautofagia, autofagia mediada por chaperonas. Vamos a ver primero la macroautofagia. Mediante la macroautofagia son englobados o encerrados dentro de vesículas organelos viejos o dañados. Estas membranas que van a formar esta vesícula o este autofagosoma, como también se llama, derivan o se derivan del retículo. Entonces miren ustedes, aquí tenemos el autofagosoma conteniendo organelos que necesitan ser reciclados y tenemos la formación a continuación de un autofago lisosoma. O sea, tiene que ocurrir una fusión con el objetivo de que este lisosoma pueda permitir el contacto de sus enzimas con el contenido de la vacuola o autofagosoma. Bueno, esa sería la macroautofagia. Tenemos también procesos de microautofagia, aquí están representados. Esto es más que todo para péptidos pequeños, ¿sí? Miren ustedes que el lisosoma lo que hace en estos casos es formar como una especie de bolsillito, como una invaginación, que lógicamente va a estar rodeada por la propia membrana del lisosoma, de modo que esos péptidos pequeños pueden ser llevados al interior del lisosoma para su posterior degradación. Y también aquí tenemos la autofagia mediada por chaperonas, ese caso excepcional que yo les mencionaba. Tenemos proteínas citosólicas. La gran mayoría de las proteínas citosólicas, ¿dónde son degradadas? Por el sistema ubiquitin proteasoma. Muy bien. De hecho, aquí tienen ustedes representada esa posibilidad, que las proteínas citosólicas van a ser ubiquitinadas y van a ser llevadas a degradación en el proteasoma. Sin embargo, hay ciertas proteínas citosólicas que tienen una cierta secuencia de aminoácidos que ustedes deben investigar, que son marcadas con chaperonas, de modo tal que se forma un complejo, como ven ustedes aquí, entre la proteína y la chaperona, que va a ser reconocido por unos receptores especiales que existen en la membrana de los lisosomas, que se llaman LAMP. La definición de la sigla ustedes la van a buscar también, deben estudiarla, de modo tal que la proteína citosólica va a ingresar al interior
del lisosoma para su degradación. Bueno, entonces quiero saber si están claros estos conceptos sobre la degradación de proteínas que ocurre dentro de los lisosomas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, si no hay duda, seguimos adelante, por favor. Ahora sí, vamos a estudiar el sistema ubiquitin-proteasoma, que entre otras cosas, me parece, en mi opinión, es más agradable de estudiar y es como más bonito. Porque los proteasomas son unos organelos lindos. Con cristalografía de rayos X se pudo determinar su estructura y se aprecia de esta manera, como ven ustedes aquí. En realidad este proteasoma son múltiples organelos, no tiene membrana. Este proteasoma se encuentra en todas partes dentro de la célula, ¿sí? Y tiene como función fundamental eliminar o remover las proteínas endógenas, las proteínas propias de la célula. ¿Qué tipo de proteínas pueden ser degradadas a nivel de los proteasomas? Pues allí sí tenemos el ejemplo de los factores de transcripción que nos mencionó el señor al comienzo de la clase. Miren ustedes que los factores de transcripción, una vez son sintetizados, tienen su momentum, digamos así. Es decir, el tiempo exacto, el momento exacto en el tiempo y en el espacio en el cual ellos deben actuar a nivel de las regiones promotoras de sus genes blancos, ¿cierto? Pero después de que estos factores de transcripción han ejercido su acción a nivel del ADN, pues ellos tienen que ser eliminados porque ellos no pueden seguir actuando en forma indefinida. Los factores de transcripción son proteínas, ¿sí? Entonces esas proteínas también per se tienen su tiempo de vida media. En algunos casos hay proteínas que pueden durar días, meses, pero en otros casos hay proteínas como por ejemplo P53 que tiene un tiempo de vida muy corto. Solamente creo que es como de 4 minutos y medio, si no estoy mal. Una cosa así por el estilo. Bueno, es supremamente corta. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y de qué depende el tiempo de vida de una proteína? ¿Cómo se determina el tiempo de vida? Bueno, ¿cómo se determina? No. ¿Qué es lo que hace que una proteína tenga un tiempo de vida más corto y otras tengan un tiempo de vida más largo? ¿Sí? ¿Qué cosa? Perdón, es que no te escuché. La capacidad de vida de las proteínas depende de su capacidad de ubiquitinarse, eso es cierto. Pero entonces, ¿por qué unas se ubiquitinan más tardíamente y otras más tempranamente? Que en últimas es la misma pregunta que yo estoy haciendo. ¿Por qué unas tienen un tiempo de vida más largo y otras tienen un tiempo de vida más corto? Pero ¿cómo va a ser la función que cumple como para retroalimentarla a la propia proteína y decir, y usted se tiene que morir ya? Bueno, yo les voy a dar la respuesta. La respuesta, aunque son más las dudas que las certezas que existen al respecto, está en el tipo de aminoácido que se encuentra en el extremo amino terminal de la proteína. Porque se ha observado, la evidencia muestra que si en el extremo amino terminal de la proteína hay un aminoácido de tipo arginina o lisina, el tiempo de vida de la proteína va a ser muy corto. O sea, tiene que ver con su secuencia de aminoácidos. Tiene que ver. Esto hace entonces que eventualmente puedan ser reconocidas como blancos más fáciles y más plausibles para una más rápida degradación. Bien, entonces ya sabemos que los factores de transcripción, después de haber cumplido su función, tienen que ser degradados. Igual las ciclinas. ¿Qué son las ciclinas? ¿Qué cosa, perdón? Son proteínas que regulan, son proteínas reguladoras de la progresión de la célula a través de las distintas fases que constituyen el ciclo celular. Ustedes van a ver, porque creo que todavía no lo han visto, o si lo vieron ya, que las ciclinas tienen que estar en asociación con unas enzimas quinasas.
las CDKs, las quinasas dependientes de ciclinas, con la finalidad de fosforilar sustratos y de esta manera hacer que la célula pueda avanzar a lo largo de las distintas fases del ciclo celular. Pero cuando esa ciclina ya ha cumplido su función, pues naturalmente no tiene sentido que siga actuando indefinidamente, porque si no la célula no va a poder seguir avanzando hacia la siguiente fase, sino que se va a quedar dentro de una misma fase del ciclo celular. También las proteínas virales o de parásitos son consideradas como proteínas endógenas y por lo tanto van a ser degradadas a nivel del sistema ubiquitin-proteasoma. ¿Alguien me quiere decir por qué motivo estas proteínas o de parásitos son consideradas como endógenas? ¿Qué pasa cuando un virus o un parásito infectan a una célula? ¿Y qué pasa con ese material genético de ese agente patógeno? Se replica, utiliza la maquinaria de la célula, exacto, para poder multiplicarse. Por lo tanto, vamos a tener una gran cantidad de partículas víricas que se están generando en el interior de la célula, o lo mismo ocurre con los parásitos intracelulares. De modo tal que la célula, en un intento desesperado por defenderse, lo que hace es tratar de eliminar estas proteínas dentro del sistema ubiquitin-proteasoma. Pero quizás lo más representativo de todo el proceso de la degradación de proteínas en el sistema ubiquitin-proteasoma es lo que corresponde a las proteínas que son defectuosas, las proteínas que están mal plegadas, las proteínas que están dañadas. De hecho, la gran mayoría de las proteínas que están recién sintetizadas son defectuosas y están ahí al acecho las ubiquitinas prestas a marcar este tipo de proteínas con la finalidad de llevarlas a degradación dentro de este sistema ubiquitin-proteasoma. Naturalmente, las consecuencias de que haya una eficiente degradación de proteínas se van a ver reflejadas en el hecho de que los procesos celulares van a ser llevados a cabo con excelencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener un ciclo celular correcto, procesos de transcripción correctos, de modo tal que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que este sistema ubiquitin-proteasoma es el encargado de vigilar que todo dentro de la célula ocurra bien, ¿sí? Es como un monitor continuo de los procesos celulares. También, y eso ustedes lo podrán profundizar si tienen interés en el tema, también ustedes se darán cuenta que esto tiene implicaciones a nivel de los procesos de diferenciación y de morfogénesis que ocurren durante la vida embrionaria. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un péptido naciente, o sea, lo estamos apreciando, apenas está emergiendo pues de los ribosomas. Estos serían ribosomas libres, pero igual pudiéramos tener aquí el retículo endoplásmico rugoso. Y ustedes saben que apenas el péptido va emergiendo del ribosoma, pues comienza a adquirir en la cadena polipeptídica los plegamientos característicos propios de su estructura tridimensional. Ustedes saben que esos plegamientos ocurren debido a que se establecen interacciones en determinadas posiciones y entre determinados tipos de aminoácidos o de residuos que se encuentran asociados a esa cadena polipeptídica. Todas las proteínas tienen que tener una estructura tridimensional que está caracterizada precisamente por la presencia de esos plegamientos. Sin embargo, el 80% de las proteínas que están recién sintetizadas quedan mal plegadas, ¿sí? Y esas proteínas mal plegadas entonces nos van a quedar en el citosol. Esas proteínas mal plegadas no van a poder cumplir la función que les es propia de manera adecuada. De modo que para eso se encuentra el sistema ubiquitin-proteasoma. Ese sistema ubiquitin-proteasoma entonces ya sabemos que está encargado de degradar estas proteínas, y para este objetivo entonces se dispone de la ubiquitina, de la cual vamos a hablar a continuación, con unas moléculas muy pequeñas que se encuentran en todas partes, por eso se llaman ubiquitinas, haciendo alusión a la ubicuidad de ellas, es decir, están
no solamente en el citosol, sino que se encuentran en el núcleo, esas ubiquitinas van a marcar esas proteínas mal plegadas o esas proteínas dañadas y las van a llevar a degradar en el proteasoma. Sin embargo, así las proteínas no queden mal plegadas, recién se sintetizan. Sin embargo, no digamos la gran mayoría, sino un gran porcentaje de proteínas recién sintetizadas normales que no tienen mal plegamiento pueden ser ubiquitinadas, porque las ubiquitinas están ahí al acecho, especialmente en lo que se refiere a las proteínas que se van a quedar en el citosol, que están ahí al acecho. A ver, vamos a marcar a este péptido que acaba aquí de salir y lo vamos a llevar a degradación en el proteasoma. Esa es la función de las ubiquitinas. Entonces hay un porcentaje bien significativo de proteínas que así no estén mal plegadas, así tengan su estructura pues tridimensional correcta, van a ser llevadas a degradar en estos organelos. ¿Por qué motivo las proteínas quedan mal plegadas? Esto ustedes ya lo saben. Si tenemos cambios en la secuencia de aminoácidos, perdón, en los genes que determinan la secuencia de aminoácidos, pues obviamente que vamos a tener mutaciones y no se van a establecer las interacciones correctas que van a permitir los plegamientos. Si ocurre un empalme o splicing incorrecto, la misma situación, una proteína mal plegada, o sencillamente cuando el RNA mensajero es traducido, también pueden ocurrir errores que lleven a que no se establezcan los plegamientos correctos. Siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos tres personajes, son muy conocidos en la actualidad. Los tres están vivos. Son Aaron Shishanover, Abraham Hershko y Erwin Rose. Bueno, este señor Rose trabajaba en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo cuál es, la verdad. Y estos dos, Hershko y Shishanover, ellos trabajaban en la Universidad de Haifa en Israel. Esto fue a mediados, finales de los 70 y comienzos de los 80. Ellos estaban trabajando precisamente con el tema de la degradación de proteínas y descubrieron el sistema ubiquitin-proteasoma. Pero ambos grupos de personas, o sea, Rose y su equipo y Hershko y Shishanover por el otro. Shishanover era el estudiante de posgrado de Hershko, aunque se ven de la misma edad, o sea, maestro y estudiante de la misma edad. Estaban trabajando en lo mismo, ellos no habían entrado en contacto. Y fíjense lo bueno que es trabajar en equipo. Cuando ellos se dieron cuenta que estaban trabajando en lo mismo y que estaban teniendo resultados muy significativos, decidieron aunar esfuerzos y llegaron a describir casi que en su totalidad, digamos, con muy buen acabado de perfección, el sistema ubiquitin-proteasoma. Ellos descubrieron entonces que muchas proteínas, la gran mayoría de las proteínas citosólicas que iban a ser degradadas tenían que ser marcadas previamente con la ubiquitina, en lo que ellos dieron en llamar el beso de la muerte. Por este motivo, no por haber llamado el beso de la muerte al marcaje con ubiquitina, sino por haber descrito el sistema ubiquitin-proteasoma, estas tres personas recibieron el Premio Nobel de Química en el año 2004. Bien, la siguiente, por favor. Ahora sí hablemos de la ubiquitina. La hemos mencionado mucho. Ubiquitina, su nombre viene de ubicuidad o ubicuo, que significa que se encuentra presente en todas las células, tanto en el citoplasma como en el núcleo. La ubiquitina es una proteína que tiene tiene 76 aminoácidos, está en las eucariotas, también existen las bacterias, también se encuentra la ubiquitina. Aquí tienen ustedes la estructura globular
de la proteína, y tengan en cuenta, tengan muy presente este extremo carboxiterminal. ¿Por qué motivo? Porque este extremo carboxiterminal, aquí lo que hay es una glicina, y este extremo carboxiterminal es el sitio a través del cual o por medio del cual la ubiquitina se une a la proteína que va a ser degradada. Específicamente, lisinas de la proteína que va a ser degradada. Entonces tiene que haber una unión entre el carboxilo de la glicina terminal de esta ubiquitina con lisinas de la proteína que va a ser degradada. Bien. Esta ubiquitina no solamente participa en el proceso de degradación de proteínas. Siguiente, por favor. La ubiquitina participa también en otros procesos, por ejemplo en el código de Stonas, en endocitosis mediada por receptor, participa también en reparación del ADN. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber si la ubiquitina que está marcando a una proteína está involucrada en degradación de proteínas o está involucrada en otro proceso? Esto depende de la forma específica como se une la ubiquitina a la proteína. Miren, en el caso de las proteínas que van a ser destruidas en el proteasoma, aquí tenemos la proteína, ¿sí? Miren ustedes, las ubiquitinas están aquí en color rojo. Se forma una cadena poliubiquitinada, casi siempre de 4 ubiquitinas. Entonces, la primera ubiquitina se une por su carboxilo de su glicina a una lisina de la proteína, ¿cierto? Pero a nivel de qué aminoácido se unen las demás ubiquitinas a la ubiquitina que inició la cadena. A nivel de la lisina 48. Esto es fundamental porque si la unión entre ubiquitina y ubiquitina ocurre en la lisina 48, ya sabemos que esta proteína que está poliubiquitinada va a ser degradada en el proteasoma. Si se forma una cadena poliubiquitinada para marcar esta proteína que vemos aquí, pero resulta que las ubiquitinas no están unidas entre sí a nivel de la lisina 48, sino de la lisina 63, con toda seguridad esta proteína no va a ser degradada en el proteasoma, sino que va a participar en la reparación del ADN. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo las diferencias en la unión de la ubiquitina a la proteína determinan el destino de la proteína. Y tengan en claro que la ubiquitina no solamente participa en degradación de proteínas, sino en otros procesos, como por ejemplo la activación de proteínas que van a participar en la reparación del ADN. Bueno, ¿quedó claro esto o necesita una explicación adicional? Bien, siguiente por favor. Esta es una descripción muy breve de cómo funciona el sistema ubiquitin-proteasoma. Miren, aquí tenemos, este sería el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Aquí tenemos el citosol, ¿sí? Aquí tenemos el proteasoma. Los proteasomas son unos organelos muy bonitos, tienen forma de barrilito y son huecos en su interior. Bueno, aquí tenemos una proteína que está recién sintetizada, pero su plegamiento es defectuoso, ¿cierto? Lo primero que ocurre cuando una proteína mal plegada sale al citosol consiste en que es sustrato de glicosilación, o sea, le son retirados los residuos de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que le pasa. Y a continuación es blanco de la ubiquitina, de modo que miren aquí, se unió una primera ubiquitina entre su glicina con su carboxilo terminal y una lisina de este péptido o de esta proteína, y posteriormente se fueron adicionando más ubiquitinas para formar una cadena poliubiquitinada, siempre recuerden a nivel de la lisina 48 entre ubiquitina y ubiquitina. ¿Qué pasa entonces? Esta cadena poliubiquitinada es reconocida por una tapita, una caperuza que tiene aquí el proteasoma, de modo tal que la proteína
ingresa al canal central que hay en el proteasoma, y ahí en el canal central del proteasoma hay unas enzimas con actividad proteasa que se encargan de degradar esta proteína, y finalmente el resultado van a ser péptidos de una longitud variable que se encuentra entre 8 y 15 aminoácidos. Siguiente, por favor. Así pues, podemos describir al proteasoma como un verdadero sistema enzimático multicatalítico. Vamos a tener enzimas proteasas de diferentes tipos que pueden degradar los enlaces, los diferentes tipos de enlaces peptídicos que aparecen dentro de la proteína. Y es el destino de las proteínas subiquitinadas, pero ya sabemos qué características debe tener la cadena poliubiquitinada para que esa proteína pueda ser degradada. Siguiente, por favor. Ya entonces miremos el proteasoma. En los mamíferos, la gran mayoría de los proteasomas son 26S. 26S por el coeficiente Svedberg, exactamente, ¿sí? Aunque existen otros tipos de proteasomas que ustedes eventualmente podrán investigar. ¿Cómo se encuentra constituido ese proteasoma 26S? Aquí tienen ustedes su estructura completa. Entonces yo les decía que es como una especie de barrilito que tiene dos tapitas, una en cada extremo o en cada polo. La región central del proteasoma es el núcleo, es lo que ustedes ven aquí en color entre anaranjado y amarillo, o sea, aquí lo tenemos individualizado, ese núcleo 20S, y tenemos dos complejos 19S, que son los que ustedes ven en color. ¿Qué color es ese? Berenjena. Bueno, en color berenjena. Color, no, ese es uvas, color berenjena. Bueno, entonces miremos cómo está constituido cada una de esas porciones, el núcleo y los complejos 19S. Entonces miremos primero el núcleo. Miren que este núcleo está formado por 4 anillos superpuestos o apilados, ¿sí? Cada uno de los anillos está formado por 7 subunidades, o sea, son anillos heptagonales. Los anillos de los extremos, o sea, los anaranjados, son los anillos alfa, este y este. Los anillos que se encuentran en la región central en color amarillo son los anillos beta. Todos en conjunto forman el núcleo 20S. ¿Qué función tienen los anillos alfa? Tienen una función estructural. Mientras que los anillos beta son los que le van a dar las características funcionales al proteasoma. ¿Por qué motivo? Porque en su interior estos anillos beta contienen las enzimas proteasas que se van a encargar de digerir la proteína que ha ingresado al proteasoma. Entonces los anillos beta son los clave ahí. Bueno, todos son claves porque todos cumplen todos su función, ¿cierto? Ahora miremos los complejos 19S. Estos complejos 19S, cada uno de ellos está formado a su vez por una base. Las bases se parecen mucho a los anillos del núcleo, miren ustedes, en cuanto a su apariencia, y por una caperuza o capa, ¿sí? Entonces la base, miremos primero la base, está formada cada una de ellas por 10 proteínas reguladoras, de las cuales 6 tienen actividad ATPasa. ¿Cuál es la importancia de estas enzimas que tienen actividad ATPasa que se encuentran dentro de la base? La importancia de estas enzimas consiste en que cuando la proteína acaba de ser reconocida por el proteasoma, y recordemos que el proteasoma lo primero que reconoce es la cadena poliubiquitinada, la proteína comienza a ingresar a través del canal del proteasoma, y ella, aunque está mal plegada, tiene de todas maneras un cierto grado de plegamiento. Para que pueda ingresar a lo largo del canal del proteasoma, se requiere que la proteína quede completamente extendida, desplegada.
Entonces, estas enzimas que tienen actividad ATPásica, que se encuentran aquí dentro de la base, lo que hacen es obligar a la proteína a que se despliegue completamente. Por eso se llaman enzimas unfoldasas, es un término que ya es corriente en nuestro idioma español, unfoldasas. Las unfoldasas obligan a la proteína a que se despliegue para que ingrese al interior del canal del proteasoma. Y aquí en el cap o caperuza, en estas capitas que ustedes pueden apreciar aquí, tenemos las proteínas que actúan para reconocer la cadena poliubiquitinada. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí tienen ustedes cómo es en realidad un proteasoma con su núcleo 20S, o sea, es este mismo que ustedes ven aquí dibujado de manera tal que parezca seccionado a lo largo de una línea media, de modo tal que podemos apreciar aquí en los extremos. ¿Qué anillos son los que están aquí en los extremos del núcleo? Alfa. ¿Y estos dos centrales cuáles son? ¿Y estos puntos rojos qué creen ustedes que representen? Las enzimas con actividad proteasa, ¿cierto? Y estas regiones que vemos aquí en color lila o azul hortensia, ¿cuáles serán? Los complejos 19S. Muy bien, siguiente por favor. Vamos a ver, para cada oración hay un clic. Entonces vamos a ir viendo punto por punto cómo es degradada la proteína en el proteasoma. Entonces tenemos nosotros aquí una proteína que está destinada para destrucción, puede ser una proteína vieja, dañada, lo que ustedes quieran, y tenemos las ubiquitinas al acecho, o puede estar mal plegada también. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es la conjugación entre la proteína y la ubiquitina, de modo tal, siguiente, que se nos forme, siguiente, un complejo ubiquitina-proteína, que se va a adherir o va a ser reconocido por la caperuza o cap que existe en el complejo 19S del proteasoma. Este sería el proteasoma y aquí tendríamos nosotros las caperuzas, ¿cierto? Entonces, primero tiene que ocurrir el reconocimiento de la cadena poliubiquitinada por el cap y a continuación las enzimas unfoldasas van a obligar a que esta proteína, que de todas maneras retiene un cierto grado de plegamiento, pueda ser extendida para ingresar al canal central del proteasoma. Aquí en a este nivel, cuando ocurre el reconocimiento de la ubiquitina por las proteínas que se encuentran en la caperuza, esa cadena poliubiquitinada es eliminada. O sea, las ubiquitinas quedan sueltas nuevamente y libres para poder ser utilizadas otra vez. Igual como ellas son proteínas, cuando ellas estén viejas, estén dañadas, ellas también van a ser marcadas para degradación en el proteasoma. Bueno, ¿sigue? Actúan entonces las unfoldasas que obligan a que se despliegue en la cadena polipeptídica. Siguiente. Y la proteína entonces es translocada a través de este canal central que se encuentra en el núcleo 20S del proteasoma. Aquí entonces son rotos los enlaces peptídicos que tiene esa proteína por las enzimas proteasas que se encuentran en la cara interna de los anillos beta, y finalmente se nos van a generar péptidos que tienen una longitud que oscila entre 8 y 15 aminoácidos. Nosotros habíamos dicho, o alguien mencionó al comienzo de la clase, que la degradación de proteínas era una buena fuente para obtener aminoácidos, en este caso, que puedan ser utilizados de nuevo por la célula. Pero miren que ahí se nos están generando péptidos, oligopéptidos, son péptidos muy pequeños, ¿cierto? ¿Cómo hacemos entonces nosotros para que esos péptidos sean degradados? Ya el proteasoma cumplió su función. ¿Qué tendrá que ocurrir con esos péptidos? Así como están, pueden ser utilizados para la síntesis de nuevas proteínas.
¿Qué les tiene que pasar? ¿Quién dijo algo? A ver. No, los lisosomas no, ya los lisosomas no tienen nada que ver con esto. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Pero así en forma de péptidos? Sí, obviamente que van a ser utilizados en la síntesis de nuevas proteínas, pero no en forma de péptidos, sino en forma de aminoácidos. Entonces, ¿qué les tendrá que ocurrir a esos oligopéptidos? La siguiente, por favor. Siguiente. A ver, analicen la diapositiva y me dan la respuesta a ustedes. Exactamente, esos oligopéptidos tienen que ser degradados. ¿Y quién los degrada? Oligopeptidasas o exopeptidasas para los enlaces peptídicos de los extremos, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentran esas peptidasas? En el citosol, correcto. ¿Ustedes creen que ahí dentro de la célula puede andar campante un oligopéptido que no tenga función alguna? No. Para eso están esas peptidasas. Entonces miren que integrando el proceso, aquí tenemos una proteína que está marcada para degradación. Ahí en el proteasoma 26S es desplegada, le es retirada la cadena poliubiquitinada, es translocada y finalmente es degradada hasta formar oligopéptidos. Esos oligopéptidos, una de las rutas que puede tomarse, una de las vías es que sean degradados, pasa a sus componentes fundamentales, o sea, hacia los aminoácidos mediante la acción de oligopeptidasas o de exopeptidasas. Pero también les puede pasar otra cosa a esos oligopéptidos. Todos nosotros tenemos en la membrana de nuestras células un complejo de proteínas que se denominan complejos de histocompatibilidad mayor. Y son diferentes en cada una de las personas. No solamente me estoy refiriendo a organismos vivientes como los seres humanos, sino a todos los mamíferos, es decir, yo creo que todos los vertebrados tienen esas moléculas de histocompatibilidad mayor. ¿Cuál es la importancia de esas proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor? Ellas son las que determinan el rechazo a los trasplantes. Si yo tomo el hígado de un individuo A y se lo traslado a un individuo B, ese individuo B va a generar un rechazo inmunológico al hígado del individuo A. Pero específicamente a los complejos, o sea, a las proteínas de histocompatibilidad mayor del hígado del individuo A, porque son diferentes. Son diferentes esos complejos de histocompatibilidad mayor entre el individuo A y el individuo B. Son como nuestra huella digital. A esas proteínas se les conoce con el nombre de complejo de histocompatibilidad mayor. Eso también se le conoce con otros nombres, como los antígenos HLA, ¿sí? Ellos son los que determinan el rechazo a los trasplantes, ¿sí? Desencadenan reacciones inmunológicas. O sea que esas proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor son como nuestra carta de presentación, como nuestra cédula de ciudadanía. Mire, aquí le presento mis proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor, a ver si son iguales a las suyas. No lo son. ¿Cuál sería la única excepción en la cual dos individuos pueden tener exactamente las mismas proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor? Monocigóticos, ¿no? O sea, que provengan de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide. Se formó un cigoto, el cigoto después se dividió en dos blastómeras, las blastómeras no siguieron unidas como ocurre normalmente o casi siempre, no puedo decir ahí normalmente, sino casi siempre. Entonces cada blastómera dio origen a un individuo diferente, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con esas proteínas de los complejos de histocompatibilidad mayor? Ellas están ahí en la membrana de la célula y ellas utilizan los péptidos que hay en el citosol, no necesitan haber sido degradados a aminoácidos, los engloban,
¿sí?, dentro de esas vesículas que salen hacia la membrana, que llevan las proteínas que van hacia la membrana, los engloban allí y los unen a esas proteínas del complejo de histocompatibilidad mayor, de modo tal que la célula queda exponiendo las proteínas de los complejos de histocompatibilidad mayor junto con esos péptidos. Esa es la importancia de eso. Y eso ustedes es un concepto que van a desarrollar en la parte de inmunología para que la tengan presente, porque eso es lo que determina el rechazo inmunitario ante los trasplantes y tiene muchísimas más implicaciones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el proceso de ubiquitinación. ¿Cómo es que se forma la cadena poliubiquitinada? Ya vimos la estructura del proteasoma, ya vimos cómo es la ubiquitina y ahora vamos a analizar cómo se forma esa cadena poliubiquitinada. Entonces la ubiquitinación es sencillamente el proceso de marcación de las proteínas con la ubiquitina y consiste en que varias, no son múltiples, varias moléculas de ubiquitina se unen a la proteína que va a ser degradada. En este proceso participan 3 grupos de enzimas que se denominan E1, E2 y E3. Las E1 son las que primero actúan, se llaman enzimas activadoras de ubiquitina. Como su nombre lo indica, estas enzimas se unen a la ubiquitina, a las ubiquitinas que haya por allí disponibles, para capacitarlas, para habilitarlas, para que ellas puedan marcar las proteínas que van a ser degradadas. En segundo lugar, después de que las E1 han actuado, actúan las E2. Esto significa que existe una jerarquía entre estos 3 grupos de enzimas. Las E3 están subordinadas a las las E2 están subordinadas a las E1. Entonces, después de que la E1 ha activado una primera ubiquitina, entra en acción las E2 o entran en acción las E2. Estas E2 se denominan enzimas de conjugación de ubiquitina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la E1 se unió a una ubiquitina, esa E1 sufre un cambio conformacional que le permite tener afinidad por E2. Entonces se va a dar la formación de un complejo entre E2 y E1. Pero resulta que E1 está unida a la ubiquitina. Entonces, al formarse ese complejo E2-E1, E1 le transfiere la ubiquitina a E2. Ahora yo les muestro imágenes de esto. Esto es como la introducción al tema. Bien, entonces está claro con lo que vamos. E1 se unió a la ubiquitina, ¿cierto? Pero al unirse a la ubiquitina sufrió un cambio que la hace afín a E2, de forma tal que se forma un complejo entre E2 y E1. Y dentro de ese complejo, la ubiquitina es transferida desde E1 hasta E2. A continuación, comienza a actuar E3. Estas E3 son enzimas ubiquitin ligasas. Tenemos entonces E2 unida a ubiquitina, ¿cierto? Ya se desprendió E1 porque al desprenderse de la ubiquitina, E1 se va por allá lejos. Entonces nos queda E2 unida a ubiquitina. E2 unida a ubiquitina tiene la facultad de reconocer a E3 y formar complejos con E3. Entonces se nos forma un complejo E2 ubiquitina con E3. ¿Y qué creen ustedes que va a ocurrir a continuación con la ubiquitina? Se transfiere desde E2 hasta ¿dónde? Esa es la trampa que a mí me encanta ponerles. No se transfiere a E3, sino que se transfiere a la proteína que va a ser degradada. Me encanta, porque es que uno los va llevando y los va llevando y resulta que ustedes se dejan llevar, no traguen entero. Ay, porque la profesora dijo entonces que yo, no. Siguiente, por favor. Miren, aquí tenemos las jerarquías de enzimas, las E1, que son las activadoras, las E2, que son las conjugadoras,
y la C3 que son las ubiquitin ligasas. Estas C3 se llaman ubiquitin ligasas porque son las que se unen directamente a la proteína que va a ser degradada. Entonces ahí ustedes se fueron llevando a decir una cosa que no era, un error. E2 no le transfiere la ubiquitina a E3. ¿Saben qué pasa? E3 estando unida a E2 reconoce la proteína, o sea que E3 forma como un puente entre E2 por un lado y la proteína que va a ser degradada por el otro. Y esto hace entonces que la ubiquitina ahí sí sea transferida desde E2 directamente a la proteína, no a E3. Las E3 hacen ese papel allí de intermediarios, y como esas E3 son las que se tienen que unir a los sustratos proteicos, existe multiplicidad de enzimas E3. Hasta hace poco tiempo se pensaba que solamente existían en mamíferos 2 enzimas activadoras, 60 conjugadoras y hasta 800 ubiquitin ligasas. En la actualidad esto es un foco de investigación efervescente, se sabe que son muchísimas más enzimas las que están cumpliendo esta función. Siguiente, por favor. Miren aquí, entonces vamos a describir el proceso paso a paso. Aquí tenemos nuestra ubiquitina con su extremo carboxi terminal, o sea que aquí hay una glicina, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos E1. Esta E1 se une a una primera ubiquitina con gasto de energía y forma un complejo E1 ubiquitina. Siguiente, por favor. Esto es exactamente lo mismo, tenemos E1 interactuando con ubiquitina o activándola y formación del complejo E1 ubiquitina. Este E1 sufre un cambio conformacional que la hace reconocer a E2, ¿cierto? De modo que al unirse a E2, olvídense por un momento de E3, todavía no se le ha unido. Este E1 al unirse con E2 le transfiere la ubiquitina a E2, ¿sí? Pero resulta que casi que inmediatamente, y por eso está dibujado todo de una vez, E2 tiene la facultad de reconocer a E3, de modo que se va a formar un complejo entre E2 con su ubiquitina y E3, ¿sí? Este E3 tiene que tener la capacidad, me bajan los pies de ahí, me hace el favor. Este E3 tiene la capacidad entonces de reconocer a la proteína que va a ser degradada. Siguiente, por favor. Miren aquí la proteína que va a ser degradada, le está diciendo a E3, por favor, necesito ser degradada, ahora les digo cómo hace. Entonces miren, E3 reconoce a la proteína que va a ser degradada, y en este mismo momento, como este complejo sufre un nuevo cambio conformacional debido al reconocimiento con la proteína, la ubiquitina, que estaba unida a E2, es transferida a la proteína que va a ser degradada, a alguna de sus lisinas, no importa cuál, ¿sí? Y el complejo de enzimas que tienen que ver con la ubiquitinación es removido. Sin embargo, miren ustedes que se formó o se unió una primera ubiquitina, y aquí al final tenemos una cadena poliubiquitinada. ¿Qué tiene que ocurrir entonces? Que este proceso se repita varias veces, siempre con los mismos pasos. La unión de E1 a una ubiquitina, después la unión con E2 y la transferencia de la ubiquitina a E2, después la unión con E3, la unión con la proteína que va a ser degradada y la transferencia de la ubiquitina desde E2 hasta la proteína que va a ser degradada, en este caso a la ubiquitina que existía ya unida a la proteína, ¿sí? Miren ustedes que E3 entonces tiene que reconocer a la proteína que va a ser degradada. ¿Cómo sabemos que una proteína tiene que ser degradada? Resulta que cuando la proteína es íntegra, es una proteína normal, es una proteína que está bien plegada, no tiene ninguna evidencia de que ella tenga que ser degradada, ¿sí? O sea, ella sigue tranquila allí en el citosol, está tranquila. Sin embargo, cuando la proteína está mal plegada, cuando está dañada, cuando es una proteína que obedece a una mutación, cuando es una proteína defectuosa, estas proteínas muestran unas
es una secuencia de aminoácidos que aquí está marcada, mírenla ustedes, que se denomina cajas de muerte o cajas de degradación. Son una secuencia específica de aminoácidos hidrofóbicos que normalmente se encuentran ocultos por la estructura tridimensional propia de la proteína. Cuando la proteína está bien plegada, esta secuencia de aminoácidos no tiene por qué estar expuesta, está enmascarada completamente y por tanto la proteína no va a ser degradada. Pero cuando la proteína está desplegada, es defectuosa, ¿sí? O es fosforilada, como vamos a ver ahora, en algunos casos, esas cajas de muerte quedan expuestas. A estas cajas de muerte o señales de degradación o cajas de degradación se les llama también degrones. Estos son los degrones. De forma tal que cuando E3 reconoce a la proteína que va a ser degradada, realmente lo que está reconociendo es su caja de muerte, su caja de degradación, ¿sí? Eso no implica, ojo, porque ese es otro error frecuente que cometen ustedes, que la ubiquitina se vaya a unir a la caja de muerte. No, la ubiquitina no se une a la caja de muerte, la ubiquitina se une a cualquier otra lisina que esté expuesta por ahí de la proteína. Bueno, siguiente por favor. Entonces miren, para que E3 pueda reconocer la proteína que va a ser degradada, se requiere que E3 cumpla con ciertos requisitos que yo les voy a decir ahora cuáles son. Y también para que la proteína que va a ser degradada pueda ser reconocida, tiene que cumplir con ciertas condiciones. De modo que lo que primero vamos a ver es lo que le tiene que ocurrir a E3 para que quede habilitada o capacitada para poder reconocer a proteínas que van a ser degradadas. Miren, a E3, aquí tenemos complejo de 2E3, ¿cierto? Entonces, para que E3 pueda reconocer una proteína que va a ser degradada, le pueden pasar tres cosas diferentes. No las tres al mismo tiempo, basta con una sola de ellas. Lo primero, que cuando E2 se une a E3 se induzca un cambio conformacional que le permita aceptar grupos fosfato a E3, o sea que E3 sea fosforilada. Entonces, en este caso, E3 queda activada y perfectamente capacitado para reconocer cajas de muerte. Esa es una primera situación. Una segunda situación consiste en que E3 puede aceptar la unión de ligandos específicos, de modo que en este caso también va a cambiar su conformación, su estructura tridimensional, y la va a hacer apto para reconocer proteínas que van a ser degradadas. Y una tercera situación diferente a la fosforilación, diferente a la unión de determinados ligandos, consiste en que a E3 se le pueden añadir subunidades proteicas. Entonces, al añadírsele subunidades proteicas, también E3 van a sufrir cambios conformacionales que les van a permitir reconocer a los degrones. Esto en cuanto a E3. ¿Qué le tiene que pasar a la proteína que va a ser degradada? A la proteína que va a ser degradada le pueden pasar varias cosas también. Entonces, miren, aquí tenemos una proteína que va a ser degradada. Puede ser que la caja de muerte quede activada por adición de un grupo fosfato, o sea, fosforilación de la proteína, ¿sí? Esto va a permitir que esta caja de muerte sea reconocida por E3. Otra cosa que le puede suceder a la proteína es que, miren, aquí inicialmente la caja de muerte estaba enmascarada y cubierta totalmente por una subunidad proteica, ¿cierto? Que esta subunidad proteica le sea retirada permite que la caja de muerte de la proteína quede expuesta. Esa es una segunda situación. Y una tercera situación consiste en la creación de un sitio N-terminal desestabilizante. Miren que aquí está la caja de muerte, pero realmente está inactivada, está cubierta porque aquí hay una subunidad que cuando le es retirada esa subunidad, entonces en el sitio de unión de esa subunidad con la caja de muerte se crea un sitio N-terminal desestabilizante que permite su fácil reconocimiento por parte de E3. Entonces son tres situaciones diferentes
que pueden estar ocurriendo con las proteínas que tienen que ser degradadas. Siguiente, por favor. Este es todo el proceso. Entonces tenemos E1 con la ubiquitina, interactúa con gasto de energía, se forma el complejo E1 ubiquitina. Cambia la conformación molecular de E1 y entonces, miren, acepta a E2, ¿cierto? De manera que le transfiere la ubiquitina a E2, E1 queda liberado, ¿sí? A continuación, E2 sufre un cambio conformacional que le permite unirse a E3. Y al mismo tiempo, E3 sufre un cambio conformacional de los que acabamos de mencionar. ¿Qué cambio conformacional o qué le puede pasar a E3? Fosforilarse, unión de un ligando o adición de una subunidad. Perfecto. Entonces, E3 puede reconocer a la proteína. ¿Qué le tiene que haber pasado a esta proteína? También una fosforilación, la adición de un sitio N-terminal desestabilizante y la otra cosa que digo. Perfecto. Entonces miren ustedes que la ubiquitina es transferida desde E2 hasta el sustrato y todo este complejo es liberado. Entonces se une una primera ubiquitina a la proteína y posteriormente este mismo proceso se tiene que repetir hasta completar la cadena poliubiquitinada. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora ustedes se van a dividir en grupos de a 5 personas y van a resolver la siguiente pregunta. No, en este caso no les voy a permitir el uso de tabletas ni de celulares. No quiero que busquen la respuesta en internet, sino que usen su cabeza. ¿Sí? Los grandes descubrimientos que se hicieron hasta la creación del internet se hicieron con la cabeza, y el internet es una gran ayuda, pero en este caso no quiero que me den una respuesta facilista que bajaron de internet, ¿sí? Lo que quiero es que usen su cabeza y yo estoy segura que van a poder responder la pregunta apropiadamente. Voy a leer la pregunta, presten mucha atención, allí les va a quedar expuesta. En 15 minutos la van a resolver y después vamos a socializar las respuestas. A ver, después nos dividimos, vamos a escuchar primero la pregunta. El factor de transcripción NF-kappa beta es un ejemplo de una proteína regulada por el sistema ubiquitin proteasoma. Bajo condiciones normales, NF-kappa beta es secuestrado en el citoplasma por una proteína denominada inhibidor de NF-kappa beta o I-kappa beta, que lo vuelve inactivo. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, cuando el inhibidor kappa beta es degradado, y ustedes ya se pueden imaginar dónde es degradado, NF-kappa beta queda libre para ir al núcleo, y allí en el núcleo actúa mediante la inducción de la expresión de ciertos genes que están involucrados en procesos de proliferación y supervivencia celular, los cuales usualmente están sobreexpresados en enfermedades como el cáncer. Entonces miren que NF-kappa beta normalmente no tiene por qué ir al núcleo, aunque es un factor de transcripción. Solamente bajo determinadas circunstancias bien específicas del ciclo celular, NF-kappa beta puede entrar al núcleo para actuar como factor de transcripción que induzca la expresión de genes que tienen que ver con la proliferación celular y la supervivencia. Sin embargo, en el cáncer, la expresión de estos genes que tienen que ver con proliferación y supervivencia celular está exacerbada. O sea, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad hiperproliferativa, ¿sí? Hay hiperproliferación celular. Muchas vías de señalización pueden activar a NF-kappa beta y lo consiguen mediante la fosforilación del inhibidor kappa beta, lo que hace que este inhibidor sea ubiquitinado y ustedes ya saben llevado a dónde. En muchos tipos de cáncer, como el mieloma, por ejemplo,
NF-kappa beta exhibe un grado alto de actividad, lo que ha llevado a utilizarlo, o sea, a NF-kappa beta, como blanco terapéutico contra el cáncer. O sea, tratar de modular o de controlar esa actividad inductora de expresión de genes de proliferación celular. Con base en el conocimiento adquirido por ustedes, ¿qué estrategia podrían proponer para impedir que NF-kappa beta induzca la expresión de los genes de proliferación y supervivencia involucrados en el cáncer? ¿Qué elementos tienen que tener en cuenta para esto? Primero, la degradación de proteínas. Segundo, si son proteínas citosólicas, como es la ubiquitina, tienen que tener en cuenta el sitio donde son degradadas estas proteínas. Espero entonces que trabajemos rápidamente, que pensemos y sustentemos una respuesta, seamos capaces de sustentar una respuesta y después pasarán adelante algunos a proponer la estrategia para ustedes. Por favor, divídanse rápidamente, tenemos 15 minutos para hacerlo. ¿Se acomodan, por favor? Silencio, ya, por favor. Giran sus asientos de frente. Ya terminó el tiempo de la discusión. Ya terminó el tiempo de la discusión. Señorita. Los de atrás, por favor, giran sus asientos. Repito, no me importa que sean cosas que aparentemente suenen descabelladas. Lo que me importa y lo que interesa para ustedes es que estén en capacidad de sustentar su respuesta. De allí a que sea factible, hay mucho trecho, pero no importa. Así es como se ha llegado a los grandes descubrimientos. Entonces yo quiero saber qué grupo quiere comenzar a hablar. No quiero miedo escénico, nada que no es del puesto, nada de eso. A ver. Cuando a ustedes les toque exponer sus trabajos en congresos internacionales, ¿se van a poner con tonterías? No. Tienen que irse entrenando desde ya. A ver, señorita, ven tú acá, por favor. Claro que sí, tienes que venir hasta acá. A ver, ¿qué idea nos das tú? ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila. Pues nosotros principalmente pensamos en 2 vías. La primera era evitar la fosforilación de IKB, es decir, el inhibidor, porque al fosforilarse cambia su conformación. Al cambiar la conformación se desprende, por así decir, del factor de transcripción y entonces lo activa. Y es posible que llegue hasta el núcleo y pues empiece como a replicar ese material genético de la célula cancerosa. A ver, antes de seguir con la siguiente propuesta, tu idea tiene unos elementos muy válidos. Y porque apuntan a impedir que el factor de transcripción NF-kappa beta quede libre para irse hasta el núcleo. La idea que tiene Camila es la de asegurar que ese factor de transcripción se quede secuestrado en el citoplasma. Ella dice que entonces su propuesta consiste en inhibir la fosforilación del inhibidor de kappa beta. ¿Cómo harías tú para inhibir la fosforilación de ese inhibidor? Pues nosotros planteamos como la existencia de una molécula que fuera capaz de inhibir la acción de, pues no sé, suponemos que se fosforila, pues una fosforilasa. Sí, tienen que ser enzimas quinasas que les transfieren su fosfato. Entonces, ¿cómo inhibir la acción de esas enzimas para que una molécula que inhiba? Pero bueno, allí el planteamiento del problema dice que son muchas vías de señalización las que hacen eso. O sea que es bien complicado ponerse a inhibir todas esas vías de señalización que se encuentran activadas en forma aberrante en el cáncer. La célula cancerosa presenta una señalización radicalmente diferente a la de la célula normal. Y en muchos casos ni siquiera están descritas completamente a cabalidad las vías de señalización que están activadas. O sea que es como bien difícil decir vamos a inhibir esta vía de señalización y vamos a inhibir esta. ¿Por qué? Porque es que este inhibidor
capa beta está predispuesto, digamos que tiene esa predisposición a quedar fosforilado. Y de hecho eso es lo que está ocurriendo en el cáncer. Entonces, esta propuesta podría ser factible siempre y cuando se hayan identificado todas las vías de señalización que están fosforilando al inhibidor en un momento dado. Pero además tienen que tener en cuenta otra cosa, que la célula cancerosa es una célula pirata, se vale de todas las estrategias posibles para lograr su cometido de invadir tejidos sanos y allí proliferar, ¿cierto? De modo que lo que es una vía de señalización que está activa hoy dentro de la célula cancerosa, mañana no está activa y habrá otra vía de señalización que la reemplace. Totalmente aberrante. Bueno, la otra propuesta, ¿cuál es? Pues nosotros, teniendo en cuenta que son muchas las vías por las que se puede dar esa señalización de fosforilación de IKB, entonces lo que hicimos, pues lo que planteamos fue que haya como una molécula que actúe también como inhibidor para evitar que una vez desprendido IKB del factor de transcripción, el factor de transcripción sea capaz de llegar al núcleo y pues empezar la transcripción. Entonces lo que planteamos fue la existencia o como añadir un inhibidor que evite que el factor de transcripción llegue al núcleo. Bueno, pero yo les quiero preguntar una cosa, y a ti también, Camila. ¿Ustedes creen que la fosforilación, o en algún momento lo dicen, que la fosforilación del inhibidor impide que ese inhibidor se una a NF-kappa beta? No dice. Entonces, ¿uno qué puede inferir del planteamiento del problema? Que la fosforilación de NF-kappa beta no es que produzca la disociación del complejo que debe formar con NF-kappa beta, sino que hace que ese inhibidor sea más susceptible a sufrir ubiquitinación, pero en ninguna parte dice que la fosforilación provoque disociación del complejo que mantiene secuestrado a NF-kappa beta en el citoplasma. Entonces eso es un factor que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, muy bien, Camila. Siéntate. Esa es la observación que tengo para hacerles. A ver, ¿tú cómo es tu nombre? Laura, cuéntanos entonces. No eran, por favor, si son las mismas propuestas que hizo Camila, no las digan, más bien discutamos y yo los animo a que ustedes expongan sus puntos de vista cuando alguno de ustedes esté hablando. Entonces otro dice, yo levanto la mano porque yo pienso que esa estrategia no es plausible por tal y tal motivo, ¿sí? Bueno, nuestra propuesta principalmente radica es no en tanto al inhibidor, sino afectar al E3, o sea, como un inhibidor competitivo como el E3 se activa mediante un ligando, se haría una inhibición competitiva que en vez de entrar el ligando para activar el E3, entre otro y no reconozca el IKB y por tanto no sea ubiquitinado y no sea pasado al protosoma y por tanto pues, o sea, una subunidad o una molécula que compita con E3, con la ubiquitin ligasa, para que el inhibidor no se vaya al proteasoma, ¿cierto? Eso podría ser una estrategia válida, pero yo le vería varios peros. A ver quién me comenta algo al respecto. ¿Sí? ¿Tú? Igual el IKB ya estaría fosforilado y no se volvería a pegar al NF-kappa. No, eso fue lo que yo dije antes. Tú no me escuchaste, porque miren, a veces estamos tan preocupados por lo que vamos a decir que no nos escuchamos entre nosotros mismos. Yo dije que la fosforilación del inhibidor en ningún momento garantizaba que no se formara el complejo con NF-kappa beta. Eso no lo impide, ¿sí? El problema, yo le doy un problema a la propuesta tuya, y es que ¿quién garantiza que ese inhibidor, al tener una subunidad añadida, ahí sí sea verdad que no pueda cumplir su función de secuestrar a NF-kappa beta en el citoplasma? Porque es que le estás añadiendo peso a esa E3, a esa molécula que tú pretendes añadirle y competir con E3, ¿cierto? Ya de pronto ahí sí el inhibidor perdería su afinidad por el factor de transcripción.
podría ser, pero mire, a mí me parece interesante que las propuestas de ustedes, y creo que no me equivoco con la siguiente persona a la que yo ponga a hablar, las propuestas de ustedes apuntan como a mantener la integridad del factor inhibidor kappa beta. Piensen cuál es la manera más fácil de hacerlo. A ver, ¿quién más tiene ideas? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Vivian. Pues nosotros lo que escribimos, nosotros nos enfocamos, no fue ni en el inhibidor, ni en la E3 ni nada, sino que fue cuando el inhibidor se fosforila, cuando se fosforila, se agrega la ubiquitina. Se disocia como consecuencia de la ubiquitinación. Pero, vuelvo y repito, la fosforilación no es la causa de que el inhibidor se disocie del factor de transcripción. Sí, pero, produce que se ubiquitine y por eso se va a degradar. Entonces nosotros, propusimos que cuando pasara eso, agregáramos un fármaco, una sustancia química, que produjera que en el NF-kappa beta, se produjera la disociación de la subunidad proteica que cubriera la capa de muerte de ella y quedara expuesta, entonces que también se produjera la ubiquitinación de la NF-kappa beta para que también fuera a degradarse. Es una estrategia interesante porque tú puedes hacer que la caja de muerte quede activada o quede desenmascarada, bien sea por fosforilación o bien sea por adición de su unidad o por creación de un sitio N-terminal desestabilizante, ¿cierto? ¿Y cómo podríamos nosotros garantizar que se va a marcar específicamente NF-kappa beta y no otra proteína? Ahí el problema. Ahí el problema. Una idea más y les cuento lo que se está haciendo en la actualidad. ¿Quién más tiene algo para decir diferente a lo que han dicho hasta este momento? De las dos primeras propuestas apuntaban a mantener la integridad del factor inhibidor kappa beta y la segunda a provocar la exposición o la activación de la caja de muerte de NF-kappa beta. ¿Quién más tiene algo que decir? ¿Hay alguien que no ha tocado, no hay ningún grupo, que haya tocado un actor fundamental en el proceso? A ver, blanco es gallina, lo pone y frito se come. ¿Cuál será ese actor fundamental? A ver, acá. Pero es que tú ya hablaste, ya no más. A ver, la señorita acá, ¿cómo es tu nombre? ¿Erika? Erika, cuéntanos rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Bueno, nosotros pensamos en una molécula que inhiba la proteína, la cual reconoce la cadena poliubiquitinada que está en la caperuza del complejo 19S, la cual pues no permite que se degrade la proteína NF-κB que viene con el inhibidor y así pues no llega el núcleo. Pero miren ustedes, es una buena estrategia, inhibir el reconocimiento de la cadena poliubiquitinada por parte del complejo 19S del proteasoma. Pero a ver, ¿eso qué hace? Eso te hace que entonces se inhiba el reconocimiento de todas las proteínas que son poliubiquitinadas. Pero la estrategia es buena. Miren que se trata de inhibir al proteasoma. Pero es que nosotros podemos inhibir al proteasoma de otras maneras más fáciles y es lo que les voy a mostrar a continuación con un fármaco que está siendo utilizado para este tipo de cáncer. Bien, entonces miren, eso no quiere decir que las estrategias de ustedes no sean válidas. Lo que pasa es que hace falta desarrollarlas. Y lo que se ha desarrollado hasta este momento es lo siguiente. En el mieloma, que es un tipo de cáncer en el cual precisamente está el factor de transcripción NF-kappa beta activando en forma aberrante a los genes responsables de la proliferación celular, lo que ocurre es que, fíjense, normalmente nosotros tenemos, este es el núcleo de la célula, aquí tenemos el proteasoma. NF-kappa beta está unido casi siempre, casi todo el tiempo está unido con su inhibidor, de modo que NF-kappa beta no puede ingresar al núcleo, ¿cierto? En estos tipos de cáncer que mencionaba, este factor inhibidor y kappa beta es fosforilado. Esta fosforilación per se
no es la que provoca la disociación. Lo que lo hace ahí kappa beta es más propenso, digamos así, a que sea ubiquitinado con la finalidad, aquí lo tenemos ubiquitinado, con la finalidad de que este factor inhibidor sea llevado a degradación en el proteasoma. Entonces, aquí tenemos que NF-kappa beta nos queda activo para ingresar al núcleo, allí se une a la región promotora de genes como NMYC, CMYC, CFOS, que producen hiperproliferación. Ustedes saben que esa es la principal característica del cáncer, la proliferación descontrolada, ¿cierto? De tal manera que nosotros de alguna manera lo que tenemos que hacer es tratar de mantener secuestrado a NF-kappa beta en el citoplasma con la finalidad de que no pueda ingresar al núcleo. ¿Y cuál sería la manera más apropiada? La manera más apropiada sería impedir que el factor inhibidor I-kappa beta, el inhibidor, sea degradado en el proteasoma, ¿sí? No importa que esté fosforilado, no importa cuántas ubiquitinas tenga unidas, lo que se trata es de inhibir al proteasoma, y hay un medicamento que tiene distintos nombres, del que hay otro que es bortemosif, creo que así se llama, que inhibe la actividad proteasa, específicamente creo que es la actividad de tripsina y quimotripsina que hay en el interior de los anillos beta, de manera que ese inhibidor va a quedar intacto, no importa que tenga unidos grupo fosfato o ubiquitina, y de esa forma ese factor inhibidor va a continuar unido a NF-kappa beta, de modo tal que NF-kappa beta no va a poder ingresar al núcleo. Entonces ahora, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Cuál es el resultado de utilizar este medicamento, este fármaco? El resultado consiste en que se ha observado que aumenta la muerte celular programada, aumenta la apoptosis. Las células cancerosas, contrario a lo que ustedes podrían esperar, son muy propensas a la muerte, son muy propensas a morirse. Ellas no son es decir, son inmortales en el sentido de que ellas se evaden los controles, los checkpoints del ciclo celular y siguen proliferando, ¿cierto? Pero cuando se induce la apoptosis, ellas mueren rápidamente, y la idea precisamente cuando se trata un cáncer es de matar las células cancerosas, no que ellas sigan proliferando. Se ha visto que esto tiene poca incidencia, este medicamento afecta poco a las células sanas y sí afecta muchísimo a las células cancerosas. Entonces, de esta manera logramos que NF-kappa beta permanezca inactivo. Las estrategias propuestas por ustedes estaban bien encaminadas, pero en mi concepto eran estrategias un poquito dispendiosas, y mientras que lo más fácil que se puede hacer es inhibir al proteasoma. ¿Y qué importa que inhibamos al proteasoma? Se trata de una célula maligna, lo que tenemos es que matarla, ¿sí? Bueno, ¿algún comentario, alguna anotación? Bueno, muy bien, muchas gracias.